la predicación en nuestra iglesia cristiana reformada de Piedecuesta, el día de hoy se encuentra en Girón, en la iglesia llamada Uniendo Familias en Cristo, UFC, iglesia en la que por algún tiempo nuestro hermano Alfonso y Diego Telles han estado acompañando. Entonces nuestro hermano Edwin les envía muchos saludos y un abrazo fraterno para todos ustedes. Espero que nos lo extrañen mucho en este momento y que podamos concentrarnos. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Yo no soy tan digital, soy un poco más análogo, entonces tengo que tener muchas cosas para poder hablar porque me enredo bastante con todas estas cosas tecnológicas, lo cual me ha llevado a pensar que ya no tengo una sola cana sino muchas. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leerla juntos, por favor. De allí vamos a leer del verso 1 al 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 1 al 18. ¿Estamos ahí? Vamos a leerla juntos en este momento. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Dijo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué serán cosas si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Leamos juntos el versículo 18, por favor. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Oremos a nuestro Dios. Señor bendito y Padre celestial, tú conoces mis debilidades, Dios bendito, y te ruego en esta mañana que seas propicio a mí. Te ruego en esta mañana que me recuerdes en todo momento que es tu Espíritu Santo el que convence de pecado,
que la elocuencia de las palabras nada son, sino vienen acompañadas de la obra de tu Espíritu Santo, pero que también nos demandas diligencia, a mí para enseñar a mis hermanos en esta mañana y a ellos para escuchar. Te ruego, Dios bendito, que como siempre lo has hecho, tu promesa sea evidente en este lugar, en esta mañana, y seamos convencidos de pecado si así debe ser. Seamos también llenos de gozo si estamos haciendo lo que tu palabra manda, y sobre todo llenos de esperanza, entendiendo que aunque el fin de los tiempos está cerca, aún no es tarde para cambiar. Señor de la misericordia, en tus manos esta mañana la vida de mis hermanos y la mía propia. Te doy gracias por esta oportunidad y te ruego también por todos aquellos, mi hermano Edwin, que está predicando, que su palabra sea eficaz, entendiendo que la obra de tu Espíritu Santo es la que lleva a cabo el arrepentimiento en la vida de los creyentes. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de los derechos y deberes, como vieron que estuve hablando hace un rato con sus hijos. Y quisiera recordar un episodio que sucedió por allá por los años 1215 en Inglaterra, antes de que lo que conocemos hoy como Inglaterra y Francia fueran eso, Inglaterra y Francia. Existía en Inglaterra un rey llamado Juan Plantagenet, que realmente era de ascendencia francesa, pero casualmente era rey en Inglaterra. Había una pugna por poder. Su padre, el rey Enrique II, no le dejó tierra, y por eso fue que lo llamó Juan sin tierra. El rey Juan Plantagenet, o Juan I, fue llamado por su propio padre Juan sin tierra, porque las posesiones que tenían al norte de lo que en ese entonces era Inglaterra habían sido derrocadas por una guerra con Francia. Es así como este hombre en esa guerra con el rey Felipe Augusto decide implantar sobre su imperio, sobre sus súbditos, unos impuestos muy agresivos. Estos impuestos tenían como objeto recaudar el suficiente dinero para financiar la guerra, para no perder más tierra. Y dentro de esos impuestos por lo menos habían dos. Uno que era el impuesto de escudaje y otro que era el impuesto de tasación. Este impuesto de escudaje era lo que nosotros podemos conocer hoy día como la libreta militar. Si usted no quiere ir a servir en el ejército inglés, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Y eran impuestos altos. Los hombres que no querían ir a la guerra contra Francia tenían que pagar. Además, el impuesto de la tasación implicaba pagar por las tierras. Podríamos decir el predial de Inglaterra, ¿cierto que sí? Y este impuesto predial, para tenerlo más claro, era muy alto. Tan alto era que muchos de estos súbditos del rey Juan sin tierras no alcanzaban a pagar el impuesto, y adivinen qué hacía. Exprópiese. Le retenía sus propias tierras. ¿Cómo se sentiría usted si empieza a recibir impuestos muy altos? ¿Cómo se siente usted hoy cuando la gasolina sube cada día un poquito? Cuando usted muchas veces no puede tener posesión porque no le alcanza. Cuando su constitución y la mía dice que los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Sabían eso? Eso dice nuestra constitución. Este rey Juan I empezó a presionar tanto a sus súbditos que los varones del norte de Inglaterra se amotinaron, se llenaron de valor y dijeron: todos contra Juan I, todos contra Juan sin tierra. Y para lograr ese propósito se asociaron por un tiempo con el príncipe de Francia. Esto llevó a Juan sin tierras a firmar un documento conocido como la Carta Magna o la Carta Máxima,
¿Han escuchado hablar alguna vez de ese término? Bueno, la Carta Magna o la Carta Máxima era un documento que tenían los navegantes de algunos barcos que les permitía que sus derechos se cumplieran cuando llegaban a una tierra. De ahí viene el origen de esa palabra, aunque se dio a conocer en 1215 cuando fue el tratado que se firmó entre los varones del norte de Inglaterra y el rey Juan. Y este tratado tenía como objeto defender los derechos de los ingleses. Y por lo menos se rescatan 5 puntos de este, bueno, eran 60 y pico, pero hay 5 importantes o más relevantes. El primero, la libertad religiosa. En Inglaterra, el rey tenía la potestad de poner un clérigo de su gusto. Adivinen para qué. Para vivir santamente, para que lo guiara en el perdón y el arrepentimiento. No para poder pecar sin reprimenda. Entonces, uno de los puntos que trató esta Carta Magna o este tratado firmado entre los varones y la monarquía, los reyes, la libertad religiosa. Esa libertad religiosa permitía a la iglesia elegir a su clérigo, elegir a sus ministros y además les daba el derecho de la posesión de la tierra. Un arma de doble filo. Segundo, la garantía a los derechos comerciales de los varones. Los varones tenían derecho a comerciar libremente y tenían derecho a no ser asaltados sobre ese comercio. O sea, no ser embaucados, no ser estafados con impuestos muy altos sobre ese comercio. Segundo. Tercero, también regularizaba el sistema de justicia. ¿Qué quiere decir esto que regularizaba el sistema de justicia? Que en ese momento lo que decía el rey se hacía. Y allí, como cuarto punto, consecuencia de este tercero, se fundó la presunción de inocencia. ¿Qué dice la presunción de inocencia? Que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y también el habeas corpus. Y el quinto de estos puntos más importante, la limitación de los impuestos. Este rey, además de abordar a su pueblo con impuestos muy caros, iba y plantaba su ejército en las casas de sus súbditos y tenían que alimentarlos, comerlos y no se alimentarlos, darles de comer y no se podían negar a ello. ¿A qué les recuerda esta historia? ¿Estamos lejos de ella? Para nada. Esta Carta Magna, firmada por el 1200 después de Cristo, dio origen a la mayoría de las constituciones del mundo, empezando con la Constitución estadounidense. Entonces no fue cualquier documento. El rey quiso romper ese documento, quiso romper ese trato, y adivinen qué pasó. Lo logró y el pueblo se levantó. Después vino otro rey y adivinen qué pasó. Lo quebrantó y el pueblo volvió y se levantó. Y eso ha venido sucediendo por muchos años. ¿Recuerdan ustedes por qué el nacimiento en nuestro país de las llamadas guerrillas? ¿No? Por los derechos del pueblo. El Ejército de Liberación Nacional defiende los derechos del pueblo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia defienden los derechos del pueblo, de la opresión del Estado. Las Autodefensas Unidas de Colombia defienden los derechos del pueblo de la opresión de la guerrilla. Siempre, mis hermanos, los seres humanos pretendemos exigir en demasía nuestros derechos, pero somos tardos para cumplir nuestros deberes. Y eso no es de hoy, eso no es de ayer, eso ha sucedido a través de lo largo de la historia, largo y ancho de la historia. Entonces, como hablábamos con sus hijos, vamos a tratar de definir lo que es un derecho y es un deber. Un derecho es algo con lo que nacemos, dependiendo de dónde nazcamos. Si nacemos, tenemos derecho a que nuestros padres nos amen, provean para nosotros alimento, cariño y, como decían sus hijos, respeto. Si nacemos en Colombia, tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a lo que pasó hace un ratico, hace unos días, el fin de semana pasado, a ser elegidos, a elegir y ser elegidos.
tenemos derecho a una vivienda digna y tenemos derecho a muchas otras cosas. Entonces un derecho es algo que se nos da. Y de estos derechos siempre se desprende un deber. Si yo tengo derecho a la vida, adivinen cuál es mi deber. Salvaguardar la vida, la de otros y la mía, ¿cierto? De allí nacieron los famosos derechos humanos. En algún momento los romanos lo llamaron ley natural, después lo llamaron derechos humanos, y era que todo el mundo tenía derecho a no ser esclavizado. ¿Es así lo que sucede hoy día? No es así. Los derechos son quebrantados a diario. Y quien les habla fue seriamente confrontado indagando al respecto, porque muchas veces vulnero los derechos de mis hijos. Tienen derecho a que los amen, pero muchas veces ese amor no es tan evidente. Y eso pasaba con los corintios. En la primera carta a los corintios, que dicho sea de paso, así la conocemos, pero hay algunos datos que muestran que hubo otra carta antes, pero la conocemos en la Biblia como la primera carta a los corintios. Los corintios se sintieron con el derecho de exigir sus derechos, ¿cierto que sí? Un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, se plantó en esa iglesia, en ese lugar, por 18 meses aproximadamente. Y esta es nuestra introducción para este tema en esta mañana. Como leíamos hace un rato, vamos a tratar de aclarar un poquito lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 9 versos 1 al 18. Y quiero ilustrar esto como un juicio. Y vamos a hablar de esto en 3 puntos. El primer punto, vamos a conocer los demandantes que montaron algo así como una demanda colectiva. El demandado, que era nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y el abogado defensor, que también era el apóstol Pablo. Y estos demandantes, la iglesia en Corinto, tenían un trasfondo. Ese trasfondo era que Corinto era una ciudad ísmica, estaba ubicada entre 2 continentes y era lo que comunicaba 2 continentes, y había un canal en medio. Era lo que conocemos hoy día como una ciudad portuaria, pero no al punto que la conocemos hoy día, como Panamá o Barranquilla o todos estos sitios modernos. No, en Corinto, por el tiempo, existía la necesidad de embarcar o desembarcar ahí para llegar a sus puntos de origen. Entonces en Corinto había por lo menos 3 tipos de personas. Uno de ellos eran los corintios que habían nacido en Corinto. Otro de ellos eran los corintios que habían sido llevados a Corinto por la fuerza, o que por alguna razón de la providencia del Señor se habían quedado en Corinto. Y otros los que pasaban por Corinto, porque tenían que comerciar, porque tenían que irse de un lugar a otro, en fin. Entonces por lo menos hay 3 tipos de personas en este lugar. Y los hallazgos históricos nos muestran que Corinto fue reclamada o colonizada por Roma. Corinto nació o se fundó como una ciudad de Grecia. Y los romanos llegan y colonizan, y como ya ustedes saben y se nos ha enseñado en otras oportunidades, la forma en que los romanos colonizaban era implantar su ejército, su gobierno, pero permitiendo que el resto del comercio, las costumbres propias del lugar se llevaran a cabo. Corinto entonces era una ciudad portuaria greco-romana, y los historiadores han hallado que Corinto era una ciudad cosmopolita o cosmopolita. Para los niños, una ciudad cosmopolita o cosmopolitan quiere decir que están abiertos a todo, a todas las culturas. Metan en una licuadora todas las culturas, licuen y somos cosmopolitan. ¿Sí? Tan así era que los hallazgos han mostrado que ellos tenían sus propios dioses griegos, como Asclepio, que era un dios de la salud, otro como Poseidón, que era un dios griego del mar, Afrodita, que era la diosa del amor, y ocupaban sus templos por lo menos 1000 prostitutas para la adoración a ella, y otros dioses más de la fertilidad. Escuchen esto, otros dioses más de la fertilidad. Dioses egipcios como Isis, y por la providencia del Señor también había una sinagoga. O sea,
había un templo de ortodoxia, de la correcta enseñanza. Si pudiéramos traer todo este recuento a nuestra vida de hoy, nosotros estamos ubicados en el centro del Piedecuesta. Y cuando salgan, empiece a mirar hacia sus lados y cuente iglesias. Aquí nada más, si nos asomamos a la ventana, vemos la católica, la grande. Aquí hay otra, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más. Corinto, por toda esta mezcla de paganismo y de culturas, sería como ecumenismo religioso, esa mezcla, ese sancocho de religiones, era un puerto muy pagano. Y como lo dije hace un rato, los templos que eran más prominentes eran los de los dioses de la fertilidad. Tan así era que se acuñó por el tiempo de Pablo un dicho: vamos a corintianizar, que traído a nuestro tiempo de hoy sería: echémonos una canita al aire. Vamos a Corinto, que lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. ¿Cierto que sí? Entonces imagínense ustedes, hombres plantados en un barco por meses de navegación. Esos hombres salían de sus barcos, como dicen popularmente, arañando paredes, y tenían que satisfacer sus necesidades sexuales que no son un tabú, porque Dios nos hizo seres con esta necesidad. Pero si no la sabemos enfocar, vamos a terminar pecando. Entonces Corinto, una provincia greco-romana colonizada por los romanos algún tiempo atrás y llena de paganismo. A ese sitio es al que Pablo va a predicar, y nos dice Hechos capítulo 8 verso 1 al 21 que Pablo pasó de Atenas a Corinto, y apenas llegó, dijo: Pablo, voy a echarme la canita. No, Pablo fue y se encontró con dos judíos, Aquila y Priscila, que eran del Ponto, desterrados por un emperador por ser judíos, y Pablo empezó a trabajar. Mis hermanos, es común que un pastor hoy día tenga que trabajar para sostenerse. Pablo lo hizo. No es el deber ser, pero no es pecado, porque hay que comer. ¿Cierto que sí? No es pecado. Un hombre que lleva lo que se llamaría, no una doble militancia, sino es, se me fue el término, que trabaja en dos cosas, bivocacional, gracias Diego, que es bivocacional, no está pecando, porque tiene que llevar comida a su hogar. Aquí mismo hay uno que hace eso, que no soy yo. Puedo hablar como Pablo, no estoy hablando por mí, pero aquí hay una persona que hace eso, y Pablo lo hacía. Dice Hechos que trabajaba 6 días y el día de reposo, ¿adivinen qué hacía? Oye, puedo llegar tarde a la iglesia porque es que los 6 días han estado así como hacer carpas y todo, me pillé el dedo. No, esta vaina se va a ir con nada. Yo no voy por allá. Todo lo contrario, Hechos nos narra que iba y predicaba en todo momento, y fue y predicó a los judíos, y los judíos lo sacaron de allí a pedradas. Él, sacudiendo su ropa, dice: su sangre es su responsabilidad, no la mía. Pero de allí se convirtió también otra persona importante dentro de los judíos. Esa persona importante fue el principal de la sinagoga, un hombre llamado Justo, y otro judío que vivía cerca de la sinagoga. Entonces contamos 4 judíos, ¿cierto? Y además, versículos más adelante, los judíos hacen un entramado, llevan a Pablo delante del gobernador de la región y quieren que el gobernador le dé materije, que lo mate, que lo saque, que lo despida. El gobernador dice: sus cosas son de judíos, arréglenlas ustedes. Y estos hombres van y apedrean, lastiman al sacerdote, al principal de la sinagoga, delante del gobernador, y el gobernador no hizo nada, se fue de viaje, como hace nuestro querido gobernador, el que gobierna este país humanamente. Y Pablo se entristece a tal punto que en una visión de nuestro Señor Jesucristo le dice: ánimo, porque en este lugar tengo mucha gente. Entonces,
Habían 4 personas que conocían al Dios verdadero y un montón de paganos que tendrían que conocer el Evangelio. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18. Dice el verso 8, hablando de la persona que se convirtió cerca de la sinagoga: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, perdón, es que no veo casi, muchos de los corintios. Y dice, oyendo, 3 cosas, repitámoslas: oyendo, creían y eran bautizados. ¿Quiénes? Muchos de los corintios. ¿Cuáles eran esos corintios que acabamos de decir? Gente pagana, gente adoradora de dioses falsos, gente que daba rienda suelta a sus deseos, gente que no pensaba que tendría que rendirle cuentas un día al Creador de todo lo que existe, el dueño de sus propias vidas. Pero Pablo no estimó en menos esta predicación a estas personas porque los veía en esas actitudes. Por lo contrario, tuvo compasión de ellos. Y allí vemos cómo se cumple el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando les dice a los discípulos: y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué le impide a usted predicarle a otra persona el Evangelio? ¿Usted piensa que hay alguien indigno para recibir las buenas noticias? ¿Realmente usted cree que usted fue más digno de recibir estas buenas noticias que el borracho, que el adúltero, que el que vive en ese pecado? ¿O por el contrario, como el apóstol Pablo, usted tiene compasión de aquellos que como usted estaban alejados de la presencia y yo estábamos alejados de la presencia de Dios y ahora necesitan de Él? ¿Cuál es nuestro proceder, mis queridos hermanos? Esta variedad de personas en la iglesia de Corinto fue la que hizo o la que llenó la iglesia de Corinto. Entonces, judíos que conocían la ortodoxia y gente gentil que no conocía la ortodoxia pero que creyó. Y fue así como Pablo se fue de Corinto, dejándolos a ellos, y recibe una carta. Y cuando lee esa carta, se entera de muchas cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Corinto. Ya vimos el primer punto, los demandantes. Una iglesia fundada por el apóstol Pablo, una iglesia de hermanos nuestros fundada por el apóstol Pablo, que ahora se sentía mucho más que el apóstol Pablo, a tal punto que llegaron a dudar del apostolado de Pablo. Esos eran los demandantes. No les valió que Pablo hubiera estado 18 meses con ellos enseñándoles, no les valió que Pablo les haya dado señales de que era un apóstol, sino que por el contrario decidieron, no todos, algunos de ellos, seguir viviendo su propia vida. Es por eso que Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, les recuerda a qué han sido llamados y les dice que ellos han sido llamados a ser santos, purificados por Dios. Vamos allá, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice Pablo en el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo recibe estas malas noticias, que realmente eran muy malas noticias. Habían casos en la iglesia de Corinto como demandas entre los hermanos. Si empezáramos en orden, había favoritismo entre los hermanos. Y unos decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo realmente soy mucho más que ustedes, yo soy de Jesucristo. Y habían divisiones absurdas entre ellos. También habían problemas con el liderazgo, es decir, no reconocían un líder nato en ese lugar. También tenían problemas en el matrimonio. No sabían quién era la cabeza, por eso le preguntan a Pablo cuál era el rol de la mujer en la iglesia y Pablo les explica. Además, había una situación bochornosa en esa iglesia y era una relación incestuosa. Una madrastra, no una madre natural, se estaba acostando con su hijo. Y adivinen qué hizo la iglesia. La hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Dios la bendiga, hermano. Y Pablo dice, ¿cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es posible que ustedes se sientan y coman con estas personas si esos actos ni siquiera son escuchados en los gentiles? Y estaba hablando de Corinto, el lugar donde se iba a echar una canita de aire, y lo que estaba pasando en la iglesia era más grave que lo que pasaba en todo el puerto. Y Pablo les dice, ¿ustedes permiten eso? ¿Ustedes permiten que el nombre de Dios sea profanado? Y dice, al tal, échenlo. Un caso muy grave. Imagínense ustedes que cuando la carta a los Corintios y todas las cartas eran leídas, ahí vienen qué pasaba. No era capítulo 1 y nos vemos en 8 días y leemos el 2. Leían toda la carta. Entonces, mientras el emisario leía esta carta, los pecadores estaban escuchando ahí mismo. Estaban siendo confrontados por la palabra de Dios y por la obra de nuestro Señor y el Espíritu Santo. Vemos en 2 Corintios que muchos de ellos se arrepintieron. Esa era la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, su problema no es conmigo, su problema no es entre ustedes, su problema es la santidad. En el capítulo 1, el verso 4 al 9, recordamos lo que Pablo les dice. Ustedes han sido llamados a la gracia en Jesucristo. Por favor, no vivan más así. Por favor, no vivan más en disensión, en borracheras, en fornicación, en adulterio, en desórdenes. Por favor, no más. Y cuando yo estudiaba esta carta, pensaba en las palabras de Pablo y pensaba en cómo lo escuchaban sus oyentes o cómo los receptores de esta carta lo veían en este momento. Y Pablo les dice que les está hablando como un padre, con dolor. Cuando los que somos padres vemos a nuestro hijo en pecado, lo que más genera en nosotros es dolor, es tristeza, porque si conocemos a Dios, conocemos las consecuencias del pecado. Y yo sé que ni ustedes ni yo queremos que nuestros hijos vayan por un camino de pecado. Por eso, niños, cuando sus papás los reprendan con dureza, recuerden que es por su bien, porque esto era lo que Pablo estaba haciendo con los corintios, aquellos a quienes había adoptado como hijos, y los reprendió con dureza. Pero padres, recuerden que Pablo reprendió con amor. No eran los 50 latigazos, arrodillen allá al sol, este chino que no sirve para... No era así. En 1 Corintios 13 Pablo dice que todo lo que se hace sin amor de nada sirve. Es como un metal que resuena. Si usted disciplina a su hijo sin amor, sus palabras son como un metal que resuena. De nada va a servir. Por eso no se extraña que su hijo viva la vida como quiera vivirla. Y son estas personas que ya en el capítulo 9 le dice, en la carta que le enviaron a Pablo, hay una queja hacia él dudando de su apostolado. Y Pablo les responde de la siguiente manera. En el capítulo 9, versos 1 al 2, les dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro,
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En el capítulo 8 Pablo viene hablando de la libertad cristiana, no del libertinaje cristiano. No se equivoque, mi hermano, usted no puede vivir desordenadamente y adorar a Dios. No es así, no hay tal. Por eso Pablo empieza diciendo: yo soy libre. Él hace una pregunta retórica: ¿no soy yo libre? Por supuesto que lo soy. Como diría un pastor al que ustedes quieren mucho, recordando un político: a mí no me trajeron, yo vine solo. Pablo fue solo, fue guiado por el Espíritu Santo allá a los Corintios. Y ahora Pablo, que sembró esta iglesia, tiene que hacer defensa de su apostolado. Y la Biblia enseña por lo menos 3 cosas al respecto de un apóstol. 1, que tenía que ser enseñado por Cristo. 2, que tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. Y 3, que tenía que ser escogido por Dios. ¿Dónde enseña esto la Biblia? Hechos capítulo 1, versos 21 al 26. Judas, por la carga de su pecado, se quita la vida, y ustedes saben lo que pasó. Le ponen cierto nombre al lugar donde Judas cayó, y pasó esa cosa horripilante y manchó la tierra con sangre. Y los apóstoles se reúnen y dicen: debemos encontrar a alguien que haga o que ocupe este lugar, citando lo que en Salmo se había dicho, que vacía será su tumba y alguno tendrá que ocupar su lugar. Y las cosas que, las características que menciona Hechos capítulo 1 al 26 son estas 3. De entre ustedes, hermanos, que han estado o se han sometido a la enseñanza, dicen, de entre estos hermanos que se han sometido a la enseñanza de Cristo, que lo vieron junto con nosotros y que fueron escogidos por Cristo, de entre estos tiene que salir el reemplazo de Judas. Y así fue. Y oraron al Señor y encontraron el reemplazo. Ahora, si pensamos en la vida del apóstol Pablo, podríamos decir que Pablo no cumplía con estas características. Una persona que no conozca la Biblia, una persona que no se someta a la Escritura, una persona que no estudie la Biblia, puede decir eso. Pablo no era apóstol porque Pablo no vio a Jesucristo, porque Pablo no fue llamado por Jesucristo y porque Pablo no se sometió a la enseñanza de Jesucristo. Y si alguna persona intenta hacerle una insinuación tal a usted, usted le puede decir: está muy equivocado, porque Hechos capítulo 9 versos 1 al 16 nos narra que Pablo, camino a Damasco, tuvo una visión y fue testigo de la resurrección de Cristo. Cuando cae cegado, él pregunta: ¿quién eres? ¿Y qué respondió el hombre que lo estaba llamando? Yo soy Cristo, a quien tú estás persiguiendo. Entonces Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Gálatas verso 1, 11 al 18 nos narra que Pablo, una vez es convertido, es enviado al desierto por lo menos durante 3 años para ser enseñado por Cristo. Él mismo lo dice: yo no he recibido este ministerio de ningún hombre, sino que fue Jesucristo mismo, nuestro Señor, quien me ha dado este ministerio, el ministerio a los gentiles. Y Pablo también fue escogido por Dios. Otra vez, Hechos capítulo 9, Pablo camino a Damasco, nuestro Señor envía a Ananías a que se encuentre con Pablo, y Ananías dice: tengo miedo porque ese hombre es muy peligroso. Y nuestro Señor le dice: ve. ¿Por qué? Porque yo lo escogí. Pablo le recuerda a los corintios que él fue escogido por Dios, que él fue testigo de la resurrección de Dios de Cristo, y que fue enseñado por Cristo mismo. ¿Y ustedes creen que durante los 18 meses que estuvo en Corinto, Pablo no les dijo esto? Por supuesto que sí, porque era necesario presentar las credenciales. Esto se les olvidó a estos corintios. El mismo Pedro habla de Pablo diciendo que sus enseñanzas eran muy buenas, pero que eran tan densas que muchos las torcían, reconociendo el ministerio de Pablo. Entonces Pablo les responde a los demandados: ¿ustedes quieren saber quién soy yo? ¿Ustedes quieren saber quién es el demandado? El apóstol Pablo. Nadie más y nadie menos que el apóstol Pablo. Y él presenta sus credenciales. Dice: ¿por qué soy apóstol?
Porque yo vi a Cristo, porque fui llamado por Cristo y porque el mismo Cristo me ha enseñado. ¿Cómo valora usted el liderazgo de su iglesia? ¿Es usted consciente que la persona que se para domingo a domingo frente a usted, que no soy yo, a enseñarle, fue llamada por el Señor? ¿O usted está esperando que esta persona muestre las credenciales? Bueno, pronto va a pasar eso, porque pronto nuestro hermano va a ser ordenado. ¿Cuáles son los parámetros de valor para que usted juzgue a sus líderes? ¿Los de la Biblia o sus propias presunciones, sus propias prevenciones? No, es que mejor este que aquel. Sí, yo creo que sería como Pedro. Me gusta la vida de Pedro. Impetuoso y, bueno, cometía errores. Y podríamos ponerle nombre a nuestros hermanos también, si ustedes quieren. Mis hermanos, las personas que estamos liderando esta iglesia no fuimos llamados como individuos, sino como un colectivo para su bienestar, un colectivo para su crecimiento, un colectivo que trabaja por ustedes. Quizás no es muy evidente muchas veces, pero los amamos en el Señor, oramos por ustedes, nos preocupan sus vidas. Por eso es que les preguntamos, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? No para después reunirnos los tres. ¿Cómo le parece la de Caterina? ¡Ja! Mujer está tremenda, ¿no? ¡No! No es así. Caterina y mi esposa, para los que me están viendo por las redes. No es así. Nos preocupan ustedes. ¿Tenemos defectos? Por supuesto que sí, muchos. Pero estamos dispuestos a trabajar en nuestra santidad, por su santidad. Queridos hermanos, es necesario que entendamos que Cristo es el que llamó a las personas que lideran esta iglesia. Y eso era lo que no entendían los corintios. Ahora Pablo les dice, este soy yo el demandado, soy el apóstol Pablo. Ahora, como apóstol, me voy a defender. Y Pablo usa algunos argumentos en su defensa. Algunos de estos es que les recuerda los derechos que él tenía para con ellos. Verso 3 al 7 les dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos en el Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, versículo 9, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Amén. Hasta ahí Pablo hace 4 comparaciones. Pablo se compara con los demás apóstoles. Ya les digo, yo soy un apóstol como ellos porque he visto a Cristo, porque Cristo me llamó, porque Cristo me enseñó y porque Cristo me dio un ministerio. Ahora, si ustedes dicen que los apóstoles fueron llamados como 12 apóstoles para predicar a las 12 tribus de Israel, pues yo fui llamado para predicar a los gentiles. Y es el mismo Pablo el que dice que el muro que dividía a los judíos y a los no judíos se ha caído en Cristo Jesús. Y ese es mi ministerio, predicarles a ustedes, corintios. Predicarles a ustedes. Es gracias a ese ministerio que ustedes han sido llamados. Y yo tengo los mismos derechos de Pedro, de Apolos y de los otros. Yo tengo los mismos derechos. En Corinto estuvo Pedro. Ellos conocían a Pedro, ellos veían a Pedro y sustentaban a Pedro, pero no a Pablo. También Pablo hace una comparación con un agricultor, con un soldado primero. Y él dice
¿Qué soldado presta el servicio a sus propias expensas? No es así. Recuerden que Pablo usa el contexto para explicar sus temas, y en ese contexto de la colonia de Corinto greco-romana estaban implantados los militares romanos y eran una de las personas mejor pagas. También se compara con un agricultor. Dice, ¿qué agricultor siembra y no come de lo que ha sembrado? ¿O qué pastor de ovejas cuida las ovejas y no toma de su leche? Peor aún, Pablo utiliza la provisión que el Señor ha dado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y se compara con un buey. ¿Pondrás bozal al buey que trilla? Cuando los bueyes araban la tierra o trillaban la tierra, iban comiendo, tenían que comer. Entonces Pablo se compara con gente que era digna para ellos. Pablo se compara con gente del entorno de ellos. Y Pablo se compara con un animal. Y él dice, ¿no tengo derecho yo? ¿No tengo derecho yo a exigir de ustedes el fruto de mi trabajo? ¿No es eso una orden de Dios? Leíamos en Levítico, en Deuteronomio, en Números, perdón. Bueno, Números, Deuteronomio y Levítico, todo lo dice. El sostenimiento de los levitas, ¿de dónde salía? Del pueblo, de lo que el mismo pueblo le daba. Esa fue la orden de Dios. Y recuerden que Pablo era experto en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo tuvo que haberles enseñado eso a los corintios. Y adivinen qué pasó, se les olvidó. Mis hermanos, ustedes se han olvidado que el sustento de la persona que enseña en este lugar debe ser cubierta por nosotros. Pues les cuento que quien les habla ha estado en esta maravillosa denominación, por lo menos desde que se fundó en esta región. Y ese ha sido nuestro mal proceder. Lo que nos dan de gracia, no lo devolvemos de gracia, sino que lo volvemos una desgracia. No hemos sido capaces, como los reformados del oriente colombiano, a los cuales el aceite que descendió sobre la barba de Aarón les cayó. O sea, somos más santos que cualquier iglesia, somos más rectos que cualquier iglesia, somos más disciplinados que cualquier iglesia, pero no hemos sido capaces en nuestra denominación de sostener a nuestros ancianos docentes. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto es pecado. Porque Dios ha ordenado que esto debe ser así. Y si usted, en este momento, que me está mirando con amor, dice, pero yo lo hago, tenga paz. Al que le caiga el guante, que el Espíritu Santo se lo chante. De esa es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra trae arrepentimiento. ¿A quién? A quien se tiene que arrepentir. Trae consuelo. ¿A quién? A quien necesita consuelo. Trae esperanza. ¿A quién? A quien la necesita. Y trae gozo. ¿A quién? A quienes están llevando a cabo la palabra de Dios. Y yo, como anciano gobernante de esta iglesia, no tengo conocimiento alguno de quién diezma, quién ofrenda, cuánto diezma, cuánto ofrenda. Así que tranquilos. Yo no sé qué hacen ustedes con su dinero. Y confío en el Señor que nunca voy a tener que preguntarles eso. Porque como Pablo, yo trabajo para mi sustento y el de mi familia. Y Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cierto? Dios ha sido más que bueno con nosotros. Pero hay evidencias, mis hermanos. Hay evidencias. Usted quiere que su iglesia crezca. Usted quiere que nos vayamos a un lugar donde no veamos lo que vemos en este lugar. Donde no tengamos que oler lo que vemos en este lugar. Donde nuestros hijos puedan estar cómodos. Mis hermanos, el reino de los cielos requiere inversión. Suya, mía, de todos. Eso es lo que Pablo les está recordando a los corintios. Ustedes han decidido no invertir, pero por amor a ustedes, él les dice en el verso 15, pero yo de nada de esto me aprovecho. Es decir, podría exigir de ustedes lo sembrado, podría exigir de ustedes mis cuidados, podría exigir de ustedes lo que me merezco, mis derechos, pero he renunciado a mis derechos. Ya cumplí mis deberes con ustedes, corintios.
ya los cuidé, ya los enseñé, sigo orando por ustedes, los amo como a hijos, los sigo cuidando, pero renuncio a mi derecho a que ustedes me sostengan. Él le dice a partir del versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! ¡Ay de ustedes y de mí si no anunciamos el evangelio! ¿Qué está esperando? ¿Qué espera, hermano, para que esta iglesia crezca por la predicación del evangelio? Si el Señor mismo así lo ha prometido, que si predicamos el evangelio, muchos serán salvos. Pablo entendía eso. Pablo podría vivir cómodamente, pero renunció a su comodidad. ¿Para qué? Por amor a los corintios, por amor a usted y a mí, porque hoy nosotros nos alimentamos de esta carta. Y él les dice y les tiene que recordar lo que dice Corintios capítulo 10. Ustedes vieron que los israelitas caminaron con una nube, la presencia de Dios sobre ellos. Ustedes vieron y escucharon, que los israelitas atravesaron el mar, que tuvieron a Moisés, pero de nada les valió. Prefirieron seguir viviendo en pecado y murieron. Pablo les recuerda eso. Pablo les dice que ya no deben seguir viviendo así. Y en el verso 16 sigue diciendo, 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y dice Pablo en el verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Mis hermanos, ¿de dónde aprendió esto Pablo? ¿De dónde nació este pensamiento en Pablo? ¿Por qué Pablo les estaba diciendo, yo podría exigir de ustedes este derecho, pero después les dice, yo renuncio a este derecho? Porque Pablo no estaba abogando por algo para sí mismo. Pablo estaba abogando por algo para los que vendrían después de él. Pablo les estaba diciendo a los corintios cuál debería ser su correcto proceder. Por eso 1 Timoteo capítulo 5 versos 17 y 18 dice que los ancianos que enseñan la Biblia y que lo hacen bien deben ser dignos de doble honor. Y vuelve y dice, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Y también citando a Mateo capítulo 10, cuando nuestro Señor envía a los discípulos a predicar de dos en dos y les dice, no lleven oro, ni plata, ni doble túnica, ni doble alforja, sino que el obrero es digno de su salario. Pablo le dice eso a Timoteo. Pablo le dice, vaya y trabaje, porque el obrero es digno de su salario. Mis hermanos, si la iglesia no es una necesidad para usted, Cristo no es necesario para usted. Si la iglesia no es una prioridad para usted, Cristo no es su prioridad. No se engañe. No somos católicos romanos. No venimos a santiguarnos y a vivir nuestra vida como querramos. No es así. Hemos hablado mal de los carismáticos, hemos hablado mal de los pentecostales, hemos hablado mal de un montón de gente, pero esa gente nos da ejemplo a nosotros. Muchos de ustedes y yo fuimos asaltados en nuestra buena fe cuando éramos semipelagianos, cuando pensábamos que la salvación dependía de algo que nosotros hacíamos. Hay que ir a culto temprano, hay que ir al ayuno, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que procurar que el pastor viva bien, ¿cierto? Hay que, porque si no nos caemos de la gracia. Pues así Pablo le dice a los corintios, ustedes fueron llamados a gracia, pero nosotros hemos conocido la gracia de Dios para excusarnos en la gracia y seguir pecando. Pablo dice que no es así, que a paz nos ha llamado el Señor. Mis hermanos, mi llamado para ustedes en esta mañana es el siguiente. Tenemos que ser responsables con la administración de nuestro dinero. La iglesia es una prioridad para ustedes y para mí. La iglesia debe estar dentro de las prioridades del manejo de nuestro dinero. Y
Si Pablo tiene el ministerio, la predicación a los gentiles, yo tengo el ministerio de sacaborrachos. Desde que la iglesia empezó siempre he tenido que hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Y bien, que así sea, que así sea. Si es para la gloria del Señor, que así sea. Si muchos de ustedes dejan de hablarme, que la paz del Señor los acompañe. Yo lo seguiré amando, pero era necesario hablar de esto, hermanos. Queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que ser intencionales. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestra iglesia. ¿Ha pensado usted que estas personas a las que usted llama domingo a domingo hermanos, realmente si los ve usted como sus hermanos, si se duele usted por la necesidad de estos a quienes usted dice hermanos? Pablo en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 dice: me dolió tanto escribirles esta carta, lloré tanto por ustedes, fui tan duro con ustedes y les ruego que me perdonen, pero lo hice desde el amor. Ahora recibo la buena noticia de ustedes, que se han arrepentido, y Tito está allá con ustedes para recolectar la ofrenda. Mientras ustedes dejaban de hacer lo que tenían que hacer, otras iglesias supieron para mí, porque Dios se basta, Dios es suficiente. Usted puede concluir en esta mañana si está más cerca de parecerse en su vida personal a la iglesia de Corinto, o si usted apunta hacia la santidad. No los estoy llamando aquí a que al final del culto tiren los billetes, dejen las escrituras de la casa, los papeles del carro. No, ese es el llamado. Hay gente que está siendo engañada en este momento que sí lo hace, pero sí los estoy llamando a ser responsables con esta, su iglesia y la mía. ¿Qué les vamos a heredar como iglesia a nuestros hijos? Responsabilidad, organización o irresponsabilidad. Mis hermanos, muy pronto nuestro querido hermano que está siendo candidato a anciano docente va a ser ordenado en esta iglesia y para la gloria del Señor. Ahora, es necesario hacer la salvedad que no me dijo vaya y dígales esto, ¿no? Esto lo logramos como consistorio, lo pensamos como consistorio y lo decidimos como consistorio. Y nuestro hermano va a ser pronto ordenado. Y el deseo de nuestro consistorio es que esta iglesia tenga los recursos suficientes para poderle decir a este hermano, como dijeron los apóstoles en Hechos: es necesario que nosotros dejemos de servir las mesas para dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Es necesario. Si usted quiere ser bien alimentado, tiene que procurar dar buen alimento. Si usted quiere que su iglesia crezca, tiene que trabajar para que su iglesia crezca. Que el Señor nos ayude. Perdón, oremos al Señor. Señor bendito, te damos gracias porque en la vida de Pablo vemos cómo él, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, renunció a sus propios derechos. Pues Cristo, siendo Dios, renunció a su forma de Dios para hacerse hombre y venir a ser crucificado y muerto en la cruz para beneficio de muchos. Un beneficio que no puede ser pagado, que no tiene precio. Y Pablo aprendió esto y renunció a su derecho. Pero aunque renunció a su derecho con esta iglesia de Corinto, también le recordó que no deberían seguir actuando así. Y por la obra de tu Espíritu Santo vimos, podemos ver en Corinto, en la segunda carta, que se arrepintieron y que ofrendaban y que se preocupaban por Pablo y que se entristecían con la tristeza de Pablo. Señor, trae arrepentimiento a esta tu iglesia. Muchos de aquí no tienen cómo dar, pero pueden orar. Muchos de aquí no tienen cómo dar, pero pueden hacer. Muchos de aquí hemos sido bendecidos más allá de lo que merecemos y debemos devolver gracia por gracia a Dios. Te rogamos nos ayudes y nos des la fuerza para continuar exaltando tu nombre
y llevando el Evangelio a aquellos lugares donde no los hay. Guárdanos, Señor, bendice a aquella persona que será pronto el anciano docente de este lugar. Dale fuerza, dale esperanza en que tú velarás por sus derechos. Confirma su llamado, Señor, y aquellos que estamos trabajando junto a él, ayúdanos a ayudarlo, ayúdanos a socorrerlo, y aquellos que estamos siendo beneficiados por su trabajo, Señor bendito, danos la oportunidad de devolver mucho más de este beneficio. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.